¿no? sí, Pero también se pueden hacer cosas, digamos, puntuales, de una tesis, cosas pequeñitas, secuencias, ¿no? claro, Este, lo tendré en qué Lima bueno. Sí. 2 meses, máximo 3 meses, porque todavía no me han dado la plata, o sea, ya me anunciaron el viernes que tengo el presupuesto y hoy ya tengo la reunión de negociación porque me quieren bajar 26.000 soles. Este, pero tengo que hacer las compras de equipamiento antes de fin de año, ¿no? Entonces, cualquier cosa y de ahí tengo que aprender Igual, a hacerlo bien. sí, claro, igual si puedes pasas la voz para la capacitación Ajá, cuando tengan el equipo. claro. Bien. Ok, ok. Entonces, cuenta, Alisa, tú cuenta hasta 3, haz cuenta regresiva y ahí nos conectas, Renzo. La única que se queda con micro abierto es Marcela, todos los demás cerramos el micro. ¡ay, qué nervios! Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Cayó, soy la directora ejecutiva de la Asociación de Nórbita, que junto a RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, hemos organizado esta serie de charlas llamadas Cienciamante, que se dan cada 15 días, las hemos lanzado desde el mes de enero, con el objetivo de que te enamores de la ciencia. Para esta altura ya debes estar muy enamorado. Hoy día tendremos con nosotras a la doctora Greti Villena Chávez, quien nos hablará sobre el rol de la biotecnología en la bioeconomía. La doctora Villena es bióloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en tecnología de alimentos y doctorado en ingeniería biológica y biotecnología por la misma universidad. Es investigadora RENACYT y obtuvo el premio Concitec L'Oréal a la Mujer en la Ciencia año 2012. Es investigadora en genómica y biotecnología industrial, con estancias en proteómica y genómica funcional del Instituto de Investigación Genética y Biotecnología de la Universidad de Shizuoka, en Japón. También es directora del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Agraria y profesora principal en el Departamento de Biología. Es miembro directivo de la Asociación Peruana para el Desarrollo de Biotecnología Perú Biotech y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Bioquímica y Biología Molecular. Además, es académica titular de número de la Academia Nacional de Ciencias y cuenta con numerosas publicaciones científicas. También tendremos en pantalla a Gisela Orjeda, presidente de Nórbita, y a Camila Suárez, de RIDEC, quienes luego de la presentación de la doctora Villena le harán unas preguntas antes de pasar a las consultas de todos ustedes. Doctora Villena, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Marcela, por la presentación y también gracias a Gisela y a Camila y a ti misma por la invitación. Quiero compartir con ustedes un poquito de la investigación que hacemos en la Universidad Nacional Agraria, en el Laboratorio de Micología y Biotecnología, en biotecnología con un enfoque de bioeconomía. Como su nombre lo indica, la bioeconomía es una economía que se basa fuertemente en las ciencias biológicas y principalmente en la biotecnología para poder usar materias primas renovables, particularmente biomasa vegetal, haciendo uso de la biodiversidad para producir alimentos, productos y energía con un fuerte componente hacia la sostenibilidad ambiental. En este contexto, entonces, cobra particular relevancia la biodiversidad, los sistemas biológicos, los seres vivos, para que a través de sus procesos y sus moléculas puedan generar soluciones tecnológicas y permitir a través de la innovación el atender las diferentes demandas en los diferentes sectores productivos. La ventaja principal de la bioeconomía es que se apunta hacia un crecimiento sostenible y su principal objetivo es reemplazar progresivamente
y en tanto se pueda de una forma acelerada la economía basada en el petróleo por una nueva economía basada en los recursos naturales. La biotecnología tiene una larga historia y gracias al desarrollo de estas se han obtenido desde hace muchos años diferentes productos. Aquí les muestro algunos de ellos, desde los más tradicionales, como por ejemplo los alimentos fermentados, las bebidas, los antibióticos y muchos otros medicamentos, también los llamados productos ecológicos de limpieza, incluyendo detergentes, suavizantes, y en fin, muchos otros productos que son parte de lo que llamamos la biotecnología convencional y otros productos que requieren un mayor nivel de investigación, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, las hormonas recombinantes, la insulina, que ahora se obtiene por vía de microorganismos, las mismas vacunas contra COVID que ahora estamos utilizando, se desarrollan gracias a la biotecnología. Entre otros ejemplos también tenemos las plantas genéticamente modificadas. Esto involucra ya una manipulación a nivel molecular de los seres vivos y por lo tanto conocemos a este tipo de biotecnología como biotecnología moderna. En el esquema de la bioeconomía, la idea es que a través de la biotecnología podamos usar los seres vivos, pueden ser células, pueden ser microorganismos, pueden ser organismos mayores o sus partes, entre ellas sus proteínas, que pueden ser catalizadores, es decir, moléculas que son capaces de transformar determinados componentes, por ejemplo, la materia prima agrícola o la biomasa vegetal, descomponerlos, degradarlos hasta un nivel químico muy básico, que son los azúcares, y estos azúcares al servir a las células como fuente de energía van a ser transformados hacia diferentes productos que obviamente son extremadamente útiles para la sociedad. Entre ellos, por ejemplo, los combustibles ecológicos, los plásticos biodegradables, los nuevos materiales, muchos productos químicos y bioquímicos que en principio van a reemplazar a la economía o a aquellos productos derivados de petróleo. Hay un grupo de moléculas que son fundamentales y que de alguna manera son las moléculas comunes a todos los seres vivos. Y esta es la ventaja para la biotecnología en la medida que todos los seres vivos compartimos el mismo lenguaje molecular, de tal manera que aquella información de la que disponemos, que está en forma de una molécula que es el ADN, se va a utilizar a través de otras dos moléculas, el ARN y las proteínas. Estas proteínas van a cumplir nuestras funciones biológicas y de alguna manera determinan cuáles son nuestras respuestas, cómo es nuestro comportamiento frente a diferentes condiciones, ya sea medioambientales u otro tipo de condiciones. La principal ventaja es que teniendo esta molécula en común, podemos hacer intercambios, es decir, parte de esta molécula puede ser perfectamente leída y procesada por un organismo que no necesariamente tenía inicialmente esta información genética. Y entonces esto ha hecho posible que las tecnologías se desarrollen muy aceleradamente a la par de la biología molecular y la bioinformática, y ha generado un abanico de nuevos productos, nuevos servicios y por supuesto soluciones a diferentes problemas medioambientales, de la industria alimentaria y otros. Entonces, en este contexto hay un elemento fundamental en todo este proceso de bioeconomía y biotecnología, que es la biodiversidad. Como nosotros sabemos, existen especies en prácticamente todos los ecosistemas en nuestro planeta. Gracias a las técnicas moleculares, somos capaces ahora de conocer qué cosa hay, qué seres vivos están presentes y podemos agruparlos en función a similitudes, justamente a través de comparar estas moléculas de las que he hablado
en la diapositiva anterior, es decir, a través de su ADN, sus proteínas, podemos ver qué tan similares son y agruparlos, por ejemplo, en grupos como las bacterias, los eucariotes, las arqueas. Y lo que estamos viendo aquí es el gran abanico de especies de las que dispone el planeta, obviamente para cumplir el rol ecológico que les corresponde, pero viéndolo desde el punto de vista tecnológico, también es una fuente importante de nuevos procesos y nuevos productos. Entonces, de lo que trata básicamente la biotecnología es aprender a buscar en la naturaleza qué cosa puede ser útil. O sea, el primer paso es descubrir qué cosa tenemos y para ello, como ya mencioné, disponemos de muchas herramientas tecnológicas y científicas para poder capturar, ya sea seres vivos que sean capaces de crecer, por ejemplo, en condiciones in vitro. Podemos capturar simplemente su material genético, el ADN, que es una molécula muy resistente. Podemos estudiar a detalle qué cosa está haciendo una célula y por lo tanto tratar de imitar esos procesos biológicos fuera de la célula para convertirlos, por ejemplo, en una tecnología. Y entonces esta tarea de buscar qué cosa nos puede ofrecer la biodiversidad es básicamente una parte importante del proceso biotecnológico. Lo siguiente es, cuando ya hemos seleccionado en forma dirigida aquello que nos interesa, poder conocer a profundidad cómo es que se están comportando estas células y por lo tanto ver a través de las herramientas qué tipo de información tienen, cómo utilizan esa información, qué moléculas son interesantes y pueden ser útiles desde el punto de vista tecnológico. Y a partir de esta información que es abundante y en muchos casos requiere bastante paciencia y bastante tiempo para poder acumular información suficiente, viene ya el proceso de creación, a través de la cual esa información, que aparentemente es científica, académica o biológica, puede luego dar lugar a diferentes tecnologías que sean útiles en la sociedad. Y entonces aparecen, por ejemplo, en el caso de plantas o animales, las especies mejoradas, aparecen nuevos productos, aparecen nuevos materiales y también nuevos procesos para mejorar los actuales procesos industriales. Entonces llegamos a un punto que llamamos la innovación basada en el conocimiento. Aquí es importante entonces, además de acumular información científica, hacer uso de nuestra creatividad. Y acá hay una frase muy interesante: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y también es importante saber que no todo el proceso necesariamente es perfecto y que van a haber momentos en los cuales se cometen errores y para eso también hay que estar preparados y tratar también de sacar oportunidades de estos errores. Y aquí hay otra frase al respecto que nos dice que el azar favorece a una mente bien entrenada. Entonces, para contarles un poquito lo que realizamos en el Laboratorio de Micología y Biotecnología, justamente nos abocamos a explorar aquellos ambientes interesantes y únicos que tenemos en nuestro país. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las diferentes fuentes termales, tenemos el bosque amazónico, tenemos la cadena de montañas y aquí particularmente una que ha cobrado bastante relevancia turística, que es la montaña de los 7 colores. Esto es un ecosistema interesante porque las condiciones climáticas, por ejemplo, registran cambios muy bruscos de temperatura. La altura a la cual se encuentra es una condición que a su vez la somete a una gran radiación solar y por lo tanto, pensando en aquellos microorganismos que puedan estar presentes ahí, nos planteamos la hipótesis de que estos microorganismos tienen una gran resistencia a la radiación, pueden soportar cambios bruscos de temperatura y por lo tanto sus moléculas y su ADN tendría información que podría ser relevante para diferentes procesos. Entonces lo que se hace es rescatar a partir del suelo esta molécula del ADN y primero
realizar la tarea de averiguar qué microorganismos están presentes en este ecosistema. Y esto es un poco lo que se muestra aquí. Estas son las muestras de suelo de los 7 colores y para cada una de las muestras se hace un análisis de diversidad, con lo cual ya sabemos qué cosa está presente. Y luego viene la etapa de escoger dentro de esos microorganismos cuáles podrían ser potencialmente útiles en biotecnología. Otra forma de hacer una búsqueda de la biodiversidad es utilizando esta molécula de ADN. Como ya les dije, esta molécula puede ser perfectamente traducida por cualquier célula. Si nos imaginamos, por ejemplo, en el lenguaje informático, las computadoras compatibles son capaces de leer, ¿no es cierto?, los diferentes files en tanto tengan el mismo hardware y de repente los mismos software. Eso pasa con los seres vivos. Entonces uno puede transferirles, digamos, un file, un archivo a una célula, y en tanto pueden decodificar el mensaje, lo que van a hacer es producir la molécula que corresponde al gen que uno capturó a través de su ADN. Entonces, esta es otra estrategia que le llamamos la bioprospección molecular, por el cual transferimos genes a, por ejemplo, a bacterias, y aquí nos damos cuenta si esos genes y estas moléculas están actuando o están funcionando adecuadamente, en este caso a través de estas regiones más claras o transparentes. Esto nos da una idea entonces que en este caso hemos capturado genes de estas enzimas que, como vamos a ver más adelante, pueden tener diferentes usos. En el laboratorio también trabajamos capturando organismos viables, particularmente los hongos filamentosos. ¿Quién no ha visto crecer un hongo, por ejemplo, sobre el pan, sobre una fruta, sobre cuero, sobre papel? Y eso nos indica que estos organismos tienen una gran capacidad de adaptación y también tienen una forma de nutrición que les permite alimentarse de diferentes sustratos o moléculas, lo que llamamos la versatilidad metabólica. Entonces los hongos por sí mismos son un grupo muy atractivo para biotecnología. Son en su mayoría fácilmente cultivables, es decir, los podemos hacer crecer en laboratorio y a través de los productos que secretan, es decir, expulsan, podemos, por ejemplo, recuperar enzimas, podemos recuperar sustancias surfactantes y otras moléculas de interés industrial. En el laboratorio nos dedicamos entonces primero a buscar aquellos ecosistemas donde podemos encontrar este tipo de microorganismos y luego también a diseñar a partir de estos microorganismos procesos que ya tienen que ver con el sector industrial. Precisamente en este afán de dar soluciones a los diferentes sectores, trabajamos con la industria textil en la búsqueda de unas moléculas que hagan posible el tratamiento de la tela de algodón. Como todos sabemos, el algodón tiende a generar pelucillas o pelotitas que no necesariamente son características deseadas en el sector textil. Para tratar este problema, anteriormente se utilizaban productos químicos, pero ahora obviamente la regulación ya restringe este tipo de productos y en este sentido se están reemplazando por enzimas provenientes principalmente de hongos. Entonces la primera tarea es saber si es que en la naturaleza existe un hongo, como en este caso por ejemplo, que sea capaz de producir ese tipo de moléculas que requiere la industria textil. Entonces viene la tarea de ubicarlo, hacerlo crecer, saber qué cosa hay en su ADN y saber si entre toda esa información están presentes aquellas moléculas que nos interesan, saber si están funcionando, como aquí lo vemos en las zonas claras, saber cuánto están produciendo. Luego ya en la etapa productiva, lo que llamamos la ingeniería de fermentación, es ver qué condiciones le podemos dar, por ejemplo, para que este hongo
secrete en este caldo de cultivo aquella molécula que nos interesa. Entonces empezamos a una escala muy pequeñita en frascos de laboratorio, luego nos acercamos un poquito más a lo que sería ya un proceso industrial y luego hacemos pruebas sobre las telas de algodón, como ven aquí las pelusillas, para ver si en condiciones de alta temperatura estas enzimas son capaces de cumplir la función para la cual las hemos buscado. En este caso, sí, efectivamente, logramos conseguir la enzima adecuada para este proceso que se le llama el biopulido de fibras de algodón. También otro problema en la industria es el uso de moléculas, por ejemplo, los colorantes que sirven para, en el área textil, para el teñido de las telas de algodón. Particularmente se usan aquellos colorantes que sean más resistentes a la decoloración, que no se laven fácilmente cuando se somete a la prenda al contacto con el agua. Eso, digamos, por el lado del mercado, pero por el lado del proceso mismo significa que esos colorantes tienen una estructura que es muy difícil luego de degradar y por lo tanto permanecen en la naturaleza y sobre todo en el proceso de tinción de la tela van a generar grandes volúmenes de agua con este colorante. Esta cantidad de agua se va a ir hacia los colectores y por lo tanto constituye ya un problema tanto de contaminación como de toxicidad. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿existen en la naturaleza hongos que sean capaces de decolorar esas aguas, pero a su vez degradar esas moléculas para que dejen de ser contaminantes? La respuesta nuevamente es que hay que buscar y en este proceso sí se pueden encontrar algunos de ellos. En este caso, esta especie que crecía sobre un tronco de madera en descomposición. Se hacen las pruebas en laboratorio en presencia del colorante para ver en principio si no va a ser tóxico para el hongo y si este al crecer va a utilizarlo como fuente de alimento. Y aquí estamos viendo que progresivamente va desapareciendo el color hasta que en algunos días prácticamente consume todo el colorante. La siguiente pregunta es, ¿cuál de sus moléculas está haciendo este trabajo de decolorar y romper la molécula? A través de técnicas analíticas podemos ubicar esa molécula, se trata de una proteína, una enzima, que luego podemos ya ubicarlo en su ADN y identificarlas específicamente en su estructura molecular. Lo que sigue, por supuesto, luego es hacer que esto que hace el hongo naturalmente lo pueda hacer en condiciones controladas para dar lugar a un proceso, en este caso de descontaminación de aguas residuales coloreadas. Entonces lo que vemos aquí es el diseño. Esto de aquí es el hongo que está creciendo en este caso sobre el metal. Este es el colorante que recogimos del río Guaycoloro, tal cual lo recogimos, y esto es después de 4 días, vemos que prácticamente ha desaparecido todo el colorante. Entonces, lo siguiente ya vendría a ser el mejoramiento del hongo para que este proceso de decoloración sea mucho más rápido y de repente no tarde 4 días, sino tarde 1 día o incluso algunas horas. Otro grupo de moléculas que requieren ser de alguna manera retiradas de suelo y de fuentes de agua son los pesticidas. Ya sabemos que la actividad agrícola utiliza una gran cantidad de pesticidas y en el afán de combatir las diferentes plagas, pues estos pesticidas normalmente van a ser utilizados en exceso, con lo cual nuevamente se acumulan y entonces otra vez es posible a través de en este caso del mismo hongo, romper esta molécula y utilizarlo para hacer procesos de lo que llamamos bioremediación in situ. Entonces, para esto, igual en laboratorio hacemos pruebas. Este color nos está indicando que el hongo está produciendo una enzima
que en este caso sería capaz de romper esta molécula. Y aquí son las pruebas para ver cuánto de este pesticida es capaz de soportar el hongo. Con las técnicas analíticas vamos a saber qué está haciendo el hongo en este proceso de crecer y vamos a ver que teniendo la molécula original, después de unos días lo que está haciendo el hongo es básicamente partir la molécula y vamos a tener en el transcurso de los días más productos de degradación, con lo cual nos estaría indicando que nuevamente sí es posible descontaminar o por lo menos tratar biológicamente estas moléculas para degradar estos pesticidas. También la industria alimentaria, la industria textil, la industria cosmética requiere el uso de colorantes, ya no los colorantes sintéticos, sino los colorantes naturales. Y nuevamente en la naturaleza hay hongos como los que presentamos aquí. Estos son cultivos de laboratorio que naturalmente tienen diferentes colores, con la ventaja de que estos colores además van a ser liberados o secretados al medio de cultivo. Entonces empezamos por este proceso, luego pasamos a frascos de laboratorio donde vemos que efectivamente sí hay producción de estos colorantes. Y luego vendría la etapa de saber si estos hongos son hongos benéficos, si no causan daños a la salud o al ambiente, y luego la caracterización química de estos colorantes. Como ven acá, incluso hay colorantes aquí que tienen la capacidad de florecer a determinadas longitudes, a determinado tipo de luz. Otro aspecto importante de los hongos, al ser grandes recicladores de la naturaleza, es que pueden utilizar moléculas que son muy complejas y muy resistentes, como la celulosa, y de alguna manera transformar residuos agrícolas que aparentemente no tienen valor o que incluso pueden significar problemas de contaminación, convertirlos en productos que tengan un valor en el mercado y que también representen una solución ecológica, por ejemplo, al uso de productos derivados del petróleo. Tenemos aquí un ejemplo del aserrín de madera. Este es un tipo de madera que ha sido utilizada, un árbol, la bolaina, que se utilizó para reforestar la Amazonía. Obviamente después del proceso de cosecha se hace la transformación de la madera y en este proceso se genera una gran cantidad de aserrín. Parte de ese aserrín se utiliza para generar energía a través de la quema, de la combustión, pero habiéndose acumulado tanto volumen, la otra parte o se destina para hacer cartón prensado o simplemente se vierte a los ríos, con lo cual ya estamos generando un proceso de contaminación. Si lo vemos con ojos biológicos o biotecnológicos, vamos a ver que la madera tiene esta molécula que es la celulosa, y precisamente esta celulosa puede ser un nutriente para los hongos. Entonces, sobre este aserrín podemos hacer crecer hongos, como lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Estas zonas blancas indican que el hongo está colonizando la madera, acá también lo podemos ver. Y al hacerlo van a ir rompiendo esta estructura que además es rígida y van a generar moléculas pequeñitas que les llamamos los nanocristales de celulosa, que los podemos ver aquí en solución. Estos nanocristales de celulosa son un nuevo material biodegradable, resistente, que tiene usos en la industria cosmética, en la industria alimentaria, en medicina, y también tiene un uso bastante práctico, que es el que sea un insumo o un material para preparar lo que llamamos los plásticos biodegradables. Si ustedes han visto las bolsas que se distribuyen ahora en los supermercados, normalmente tenemos el problema que no podemos cargar muchos productos porque son muy poco resistentes. Y eso es porque, siendo, por ejemplo, plásticos hechos de almidón, la resistencia de esta molécula no va a ser suficiente para poder soportar una fuerte presión mecánica.
Si a este almidón lo mezclamos, por ejemplo, con una sustancia sólida, como son los nanocristales de celulosa, entonces estamos logrando reforzar este plástico y hacerlo más resistente, sin perder la característica de ser biodegradable. Entonces, al mezclar los nanocristales de celulosa con los polímeros naturales, que vienen también de residuos agrícolas, podemos obtener este tipo de bioplástico. Acá tenemos el proceso de preparación, cómo es que se realiza la mezcla y luego se coloca en moldes adecuados para que ocurra el proceso de secado y luego a través de estos aparatos se mide la fuerza, la resistencia del material y por supuesto la caracterización química del mismo. A esto les llamamos los bioplásticos estructurados de nanocelulosa, que son los que ahora tienen una fuerte demanda en el mercado y que van a ser los plásticos que van a reemplazar a aquellos que derivan de la industria del petróleo. Ya para terminar, quiero también hacer hincapié en que es importante el nexo entre la academia y la sociedad. Muchas veces en la universidad o en el ámbito científico nos, de alguna manera, abocamos a buscar aquella información científica que pueda ser utilizada en nuestro ámbito, por ejemplo, para publicaciones científicas, para generar mayor conocimiento, pero hay algo que siempre nos está faltando y es que esta información tiene que ser volcada hacia la sociedad. Y entonces, en este sentido, es muy importante la divulgación científica y por eso quiero felicitar nuevamente a En órbita y a RIDEC por hacer este esfuerzo de hacer esta unión entre la academia y la sociedad. ¿Por qué? Porque es importante que la información científica en forma correcta llegue hacia las personas y que éstas sean capaces de decidir en función a información veraz qué cosa es lo que consideran pertinente y que consideran que pueda ser una solución, en este caso amigable con el ambiente y sostenible. Y quisiera dejarles con esta frase: las pseudociencias son como las pesadillas, entonces se desvanecen cuando se las examina a la luz de la ciencia. Entonces la divulgación científica es muy importante para justamente contrarrestar estas pseudociencias. Bueno, y con esto agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Greti. O sea, me encanta tu presentación y en verdad todo lo que haces. Yo tenía un poquito de conocimiento del área en la que trabajabas, pero ahora que me entero de todas las cosas que haces me parece estupendo y digo, ¿cómo no me he dedicado a la microbiología? No entiendo, ¿no? Me parece que es un mundo súper potente este de la biotecnología y todas las cosas que los microorganismos pueden hacer con nosotros. Solo basta que los estudiemos, que descubramos todo lo que pueden hacer y que los pongamos a trabajar para nosotros, ¿no? Exactamente. No gritan ni ensucian, ¿no? Y son como, digamos, mucho más versátiles, digamos, las plantas son también fábricas que ellas producen a partir del sol y el suelo y son fábricas que utilizan la química para producir, pero los microorganismos son mucho más versátiles, ¿no? Para hacer cantidades de cosas. Y si los juntamos también con las plantas, o sea, podemos tener un universo de aplicaciones y utilizaciones inmenso, ¿no? Así es. Y a mí, de verdad que me ha encantado, me ha dado mucha más curiosidad ir a visitar tu laboratorio, qué haces. Tengo algunas, y tú seguramente también, Camila, te debe haber gustado, y bueno, Camila es matemática,
está un poco apartada de estas cosas, pero en verdad necesitamos matemáticos también para los análisis, para los diferentes procesos, ¿no? Y esto es muy importante que chicos de física, de química, de biología, podamos compartir estos conocimientos con ellos. Yo tengo un par de preguntas. Me impresionó lo del el agua del río Guaycoloro, ¿no? Que nadie se ha dado cuenta del nombre, le decimos el río Guaycoloro, pero en realidad es el Guaycoloro, ¿no? O sea, es un huaico que pasa de tiempo en tiempo y mucha gente tira y pequeñas fábricas, pequeñas industrias tiran todos los desechos allí. Entonces, lo que vimos fue que tú obtuviste un agua toda negra, ¿no? Llena de colorantes del río Guaycoloro, y luego colocando el hongo en una especie de cilindro con metal que va rotando, me imagino, ¿no? Que va rotando y entrando al agua y saliendo. Al cabo de unos días ese agua ya era completamente transparente. Entonces allí mi pregunta es, o sea, ¿está transparente y está pura como para ya pasar, por ejemplo, a un proceso para pasar a la tarjea, que la procesen, para que entre nuevamente al ciclo de agua potable? ¿O todavía faltan otros análisis, otras cosas? Yo he escuchado que en el río Támesis, cada, cada gota de agua del río Támesis pasa 7 veces por la ciudad de Londres. No Sí. sé, o sea, y Sedapal se interesa en estas investigaciones. A mí me parece importantísimo, no solo que la gente se entere, sino que la gente que está en posiciones, digamos, de dirección de las instituciones peruanas, escuche esto. Sí. Cuéntanos un poquito más, esa agua ya es casi potable, ¿qué faltaría hacer? Sí, de hecho, este proyecto fue iniciativa más bien de una empresa privada que tenía justamente esta preocupación. Es una empresa es una empresa que vende los insumos para la industria textil y por supuesto tiene muchos clientes entre las fábricas y era una realidad que veían diariamente. Entonces, justamente nos convocaron para saber si es que de alguna manera se podía implementar un proceso de tratamiento biológico de estas aguas. Por supuesto, hasta ese momento no había regulación respecto a los efluentes, ¿no es cierto?, industriales, y muchos de estos efluentes se mezclan con los efluentes domésticos, con lo cual efectivamente van por la ruta incorrecta hacia los procesos de tratamiento. Básicamente lo que se hace en forma rápido convencional es ver lo que llaman la disminución de la demanda biológica de oxígeno para ver si se ha consumido la materia orgánica y la demanda química de oxígeno. Pero eso, digamos, es una idea superficial de lo que está ocurriendo. Y como mencioné en el caso de estos colorantes, hay dos aspectos. Uno, que es que están generando color en el agua, que yo lo consideraría el menos crítico, digamos. Si en realidad es una molécula que está unida por un enlace químico y cuando se rompe ese enlace, se separan las dos moléculas que dan color y aparece el agua transparente. Digamos que eso es lo menos problemático. Lo más problemático es que aquellas moléculas que persisten son contaminantes porque tienen una estructura muy resistente a la degradación y son tóxicos y entonces entra en la cadena trófica, ¿no es cierto? Lo toman algunos organismos menores, esto va de alimento a organismos mayores y se acumula. Entonces, justamente el buscar el hongo que sea capaz no solo de romper, es decir, quitar el color, sino también romper la molécula, era el reto.
Y por supuesto, lo conseguimos, ¿no es cierto? Le hicimos los análisis químicos correspondientes para ver que efectivamente la molécula se degrada. Pero como mencioné, hay una segunda etapa, que ya es la etapa de acercarse a un poquito a lo que sería un proceso real del tratamiento de agua. Con lo cual hicimos el diseño de este reactor porque entendemos que este proceso tiene que ser un proceso en principio sencillo, no tiene que requerir muchas condiciones sofisticadas. Entonces, la idea es que este reactor, este que tú has visto que Sí. efectivamente has deducido que da vueltas, se puede hacer con materiales, digamos, no muy caros, no necesariamente de vidrio como lo hemos hecho, que sea un sistema abierto, es decir, no requiere un ambiente contenido y que pueda ser rápido. El sistema está diseñado para que el efluente venga, permanezca unas horas en el reactor y efectivamente luego pase ya a la red, digamos, de alcantarillado para que pueda ser tratado como si fuese agua doméstica, ¿no? Oye, Greti, en el Perú vas a tener un, o sea, trabajo enorme todo el resto de tu vida científica, porque tenemos contaminación por microplásticos, por ejemplo. Contaminación para contaminación tenemos el Perú, ¿no? Los Porque nunca pesticidas también. nos hemos preocupado de eso, los pesticidas, ¿no? En toda digamos, el mundo agrícola en el Perú, tú ya sabes, pero la gente no sabe cómo usan los agricultores los pesticidas, ¿no? O sea, es tremendo porque no tienen entrenamiento para utilizar los pesticidas y ellos en su desesperación de mantener que su cultivo no se les dañe completamente, echan nomás cualquier cantidad y estamos Sí, comiendo alimentos totalmente contaminados con contaminados. pesticidas, ¿no? Sí, y ellos mismos también, digamos, meten el brazo en el balde para mover. Este, Sí, sí, es una hay falta toda una tarea ahí de... muy grande, sí. Camila, no sé si tú tienes otras preguntas. Sí, primero agradecerle a la doctora Greti por su gran trabajo, de verdad que impresionante todo lo que se puede llegar a hacer con la biotecnología. Y bueno, una preocupación de las y los que estamos por acá es que en Perú necesitamos ciencia, desde la parte de contaminación hasta la parte de cuidado del medio ambiente, todo. Más mi duda era por lo que nos estaba comentando usted sobre su trabajo del algodón. Y no sé si nos podría comentar un poquito más sobre esos hongos que habían encontrado que eran para que puedan degradar exactamente qué tipo de materia. Ahí me perdí un poquito. En el caso de las telas de algodón es para incrementar la suavidad de la tela, pero a su vez su tiempo de vida útil. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando lavan una prenda de algodón repetidas veces empiezan a aparecer pelucillas o pelotitas de algodón y digamos que eso le da un menor valor a la prenda en el mercado. Entonces, para evitar eso, en el mismo proceso de fabricación de la prenda, a partir del algodón crudo, tiene que haber lo que llaman un tratamiento químico, ahora ya no es químico, es biológico, para poder desprender la mayor cantidad de estas pelucillas, que en realidad son fibras de celulosa, utilizando enzimas. Entonces, las enzimas que se utilizan ahora son las que son producidas por hongos. Pero este proceso de preparación o de pulido de la tela es un proceso que ocurre a temperatura alta y a otras condiciones que son drásticas. Entonces, la idea es de que si yo quiero reemplazar los insumos químicos por biológicos, debo conseguir que estos insumos biológicos soporten las mismas condiciones industriales, porque obviamente no se puede rediseñar
todo el proceso, ya las empresas tienen sus procesos establecidos, su maquinaria, etc. Entonces, la idea es que las enzimas sean lo más resistentes y que incluso esas condiciones de altas temperaturas, en medios ácidos, puedan llevar a cabo este trabajo. Y el resultado es que tengamos una tela de algodón que tenga un mayor tiempo de vida útil. Y también estas mismas enzimas las pueden encontrar, por ejemplo, en los detergentes o en los suavizantes de tela. Los suavizantes de tela lo que hacen es justamente actuar sobre la celulosa del algodón para dar esta textura particular, que en este caso proviene directamente de la acción de las enzimas. Entonces, en la industria textil, muchos de los insumos que se utilizan justamente provienen de la biotecnología. Justo ahí, eso era lo que me pareció interesante, ¿no? Cuando usted hacía las preguntas, ¿no? ¿Cuál de estas moléculas rompe? ¿Cuál de estas enzimas? Creo que ahí la importancia de que sigamos estudiando estas enzimas porque tendríamos ya ropa que va a tener una etapa de vida más larga, vamos a contaminar menos por ese lado y es gracias a la ciencia, ¿no? Exactamente. Es la ciencia al servicio de la sociedad. Esa es la idea de la biotecnología. Greti, yo tengo una pregunta. Instituciones del gobierno, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, ¿han contactado a tu laboratorio? Porque tu laboratorio puede ayudar a muchísimas cosas. Por ejemplo, a restaurar zonas que eran botaderos, por ejemplo, ¿no? Zonas que eran botaderos que entra el Ministerio del Ambiente, ayuda al gobierno local o regional a construir su sistema de residuos sólidos, pero el botadero que ha estado allí durante 50 años, 60 años, que es un sitio pues totalmente contaminado con todo lo que uno pueda imaginarse, tiene que pasar por una etapa de recuperación y restauración, ¿no? Y ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente al respecto? O sea, lo primero que yo haría es buscar cómo puedo, cuáles serían las maneras más eficientes, y esto es una manera fantástica, ¿no? Para restauración de suelos y de ecosistemas. Sí, y de tratamiento de agua. Ciertamente, no he tenido contacto en ese aspecto con el Ministerio del Ambiente, más bien en lo que se refiere al uso justamente de recursos genéticos, los microorganismos, pero sí hay que de alguna manera llamar la atención no solo del Ministerio del Ambiente, sino también de parte del sector productivo, y de alguna manera hacer que entiendan que este proceso no es necesariamente en el corto plazo. Hay una etapa justamente de desarrollo científico y luego sabiendo que esto está funcionando correctamente y que puede funcionar, que pueda ser reproducible en las condiciones reales, va a ser de utilidad. Lo que usualmente sucede es que las cosas siempre se quieren a un plazo muy corto, ¿no? Entonces, sí han habido varias iniciativas, pero de alguna manera, como menciono, debería ser un esfuerzo a largo plazo. Yo entiendo que hay otras instituciones, otros laboratorios donde también se hace este tipo de investigación, entonces también sería importante como unir esfuerzos y formar una red, ¿no? Sí. Ahora, si no comenzamos, esto va a demorar más, o sea, tenemos correcto. que comenzar, o sea, esto es sumamente importante que el nuevo gobierno se dé cuenta que esto es una temática para invertir, porque nuestro país ya no da más con la contaminación a todos los niveles. Eso es muy, muy importante. Bueno, yo no tengo más preguntas. Todas las preguntas ya iré a tu laboratorio a tosigarte con preguntas porque me encanta o sea, y además tenemos, como somos un país megadiverso,
Sí, tengo una pregunta. Como somos un país megadiverso, tenemos una diversidad pues de microorganismos, Sí, pero enorme más que en otros lugares, ¿no? Porque tenemos unas condiciones tan variables de un sitio a otro y la montaña de 7 colores, donde cada rayita de color es de una sustancia diferente. sí, Entonces, ahí es un sitio muy especial, ¿no? Muy especial y me ha encantado esa investigación y espero con ansias los resultados. Pero mi comentario era que en la nueva ley de acceso a los recursos genéticos que el MINAM está proponiendo, ahora también quiere que se pidan permisos de acceso para la colecta de microorganismos. sí, Entonces, bienvenida a la tortura, ¿no? Porque no sabes lo que es pedir acceso a recursos genéticos. A veces se demora hasta un año, terminó tu investigación y todavía no te dan el permiso de acceso, ¿no? Eso sí, es algo en lo que tenemos que, de una trabajar. manera colegiada, de una manera adecuada, trabajar con los funcionarios del Ministerio del Ambiente, que es el ente rector, para que esto no sea el drama que es actualmente. Y no se dan cuenta que en la nueva propuesta, el permiso de acceso para los investigadores peruanos sigue estando con una traba y no lo quieren aceptar. Y esto es algo en lo que tenemos que conversar seriamente entre investigadores peruanos y sentarnos en una mesa de diálogo con el MINAM para que el MINAM nos explique cuál es su visión con este reglamento, ¿no? Y nosotros darle también nuestra visión y los problemas que vemos. Eso no se ha hecho, Sí, ¿no? sí. Sí, yo creo que en primer lugar hay muy poca exploración en el país sobre lo que representa la diversidad de microorganismos. Como tú has dicho, tenemos muchos ecosistemas interesantes, pero muy pocos reportes de lo que hay. Así es. Y creo que estamos en el momento en el cual disponemos de las herramientas y del conocimiento para explorar, eh, pero esa es una exploración, el poner sobre la mesa de todo lo que disponemos, y eso no necesariamente significa ya inmediatamente que uno le va a dar un uso económico. Y Así creo es. que ese es el prejuicio que de alguna manera tiene el Ministerio del Ambiente, de pensar que el fin es principalmente económico. Y no necesariamente, todo pasa por etapas y como digo, lo fundamental primero es la etapa de investigación. Ujú. Y lo otro es que como todo sistema burocrático, sí efectivamente va a depender de dónde vas a explorar. Si vas a explorar en fuentes de agua, pues vas a tener que ir a Produce. Si vas a explorar en bosques, a hacer FOR. Si vas a explorar en suelos donde hay cultivos, hay INIA, y así te mandan de ministerio en ministerio, de institución. Y entonces sí es un poco tedioso y con los pocos recursos con los que disponemos los investigadores, entonces muchas veces desanima, ¿no? Y hay muchos investigadores que simplemente este, deciden no continuar con el proceso. Así Y creo es. que sí falta ahí un poquito de comunicación más fluida con el Ministerio del Ambiente para que pueda entender, ¿no? Así, Ellos piensan que el hecho de secuenciar los microorganismos ya constituye un uso por sí mismo. así es. Cuando Entonces, en el reglamento anterior indicaba un artículo que no se requería permiso de acceso a los recursos genéticos, incluso si uno utilizaba técnicas moleculares, eso lo exacto, decía, y ahora en el nuevo reglamento dice, pero si secuencias, sí requieres, ¿no? Entonces, lo están haciendo más complejo para nosotros los investigadores, ¿no? sí. Y esto es un problema. Tenemos que juntarnos los investigadores de todos los ámbitos para poder conversar con el Ministerio del Ambiente al respecto. Por mí yo he terminado con mis preguntas. No, aquí tengo todavía una pequeña pregunta, pero antes quería agradecerles a ambas por dar el panorama a quienes estamos todavía terminando pregrado, iniciando por ahí un máster, que nos da un panorama muy completo, ¿no? De cuál es la realidad para sacar proyectos en adelante.
sobre eso en el presente y en el futuro. Es que cuando lavan una prenda de algodón repetidas veces empiezan a aparecer. Ah, ya, ok, regresé. Sobre eso, hablando sobre el presente y el futuro, quisiera saber si tenemos suficientes biotecnólogos aquí en Perú y qué nos haría falta, quizás hablando a nivel academia, para poder formar más especialistas y que esta rama tan interesante continúe, ¿no? Desde su perspectiva, doctora Greti. Sí, de hecho hay varias escuelas profesionales ya de biotecnología. En la agraria tenemos la carrera de biología, pero hay dos orientaciones, biotecnología y ecología. En Arequipa también hay, en Trujillo, ya hay como escuela profesional. Pero aquí hay algo también que tomar en cuenta, que la biotecnología es lo que dice su nombre, una tecnología, y por lo tanto su desarrollo requiere de la conjunción de muchas disciplinas. Entonces necesita de biólogos, necesita de matemáticos, de físicos, de químicos, todos con un lenguaje común de ver cómo es que los seres vivos, como lo hemos visto, pueden a través de un manejo controlado dar lugar a un producto o a un servicio. Entonces, muchas veces las escuelas de biotecnología básicamente están promovidas por las facultades de biología o afines. Pero repito, más allá de eso, de que ya existen como escuelas profesionales, es importante buscar y encontrar esos lazos con otros profesionales de la ciencia. En esta parte, por ejemplo, que mostré de cómo convertir esto que ocurre en el laboratorio ya en un proceso industrial, hay que hacer mucha simulación matemática y hay que pasar el lenguaje biológico a un lenguaje de ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos que nos van a permitir de alguna manera predecir cómo se comportaría este proceso que ocurrió en chiquito a una escala industrial. Entonces, hay mucha colaboración y esfuerzo conjunto que es importante en biotecnología. Tiene mucha razón. Esperemos entonces que en adelante más investigadores como ustedes, la doctora Greti con la doctora Giselle, sigan apoyando en la difusión de la ciencia para poder tener un Perú más desarrollado. Bueno, eso sería entonces todo. Esperemos que más adelante tenerla acá con nosotros de nuevo y que esta charla pueda ser compartido por todos los que están aquí en Facebook o que en el transcurso del día que vayan viendo la charla, ¿no? Eso sería todo, doctora Gisela. No sé si usted quiere dar la despedida. Solamente agradecerle a la doctora Villena. Muchísimas gracias, Greti, y estupendo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias, Giselle, y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la investigación que hacemos en la Universidad Agraria. Hasta pronto, amigos. Hasta dentro de 2 semanas. Gracias. Chao. Gracias.